Bien, buenos días, buenas tardes ya a todos los presentes, miembros de la corporación. Vamos a dar comienzo a esta convocatoria de pleno extraordinaria convocada para este 14 de agosto de 2025 con un único punto en el orden del día, el expediente 588/2023, cuyo dictamen se llevó a cabo en la pasada comisión informativa del pasado lunes, día 11 de agosto, y que es el que lleva por título Suspensión de obras de la terminación del centro deportivo. Le doy la palabra al secretario de esta sesión para que dé lectura a la propuesta de acuerdo y a los antecedentes. Bueno, pues visto el expediente tramitado para la contratación de la obra terminación del Centro Deportivo Municipal en Avenida de la Vega y resultando que el Pleno de la Corporación, tras la tramitación del expediente de contratación en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2023, adjudicó el referido contrato a la empresa UTE Vivendio Sostenibilidad Energética S.L. por la cantidad de 1.909.707,34 euros, IVA incluido, acordándose igualmente la asignación del técnico don Juan Carlos Pascual López como director de obra. El contrato se formalizó en documento administrativo con fecha 31 de octubre de 2023. Con fecha 20 de diciembre del 23, se suscribió el acta de inicio de la obra, siendo el plazo de ejecución del contrato de 12 meses contados a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo. Con fecha 15 de noviembre del 24, con número de registro de entrada 2024-6156, por la Dirección Facultativa de la Obra, don Juan Carlos Pascual López, se presenta informe de fecha 15 de noviembre de 2024, en el que se considera que actualmente se hace preciso la redacción del modificado del proyecto, solicitando autorización para la redacción del proyecto modificado. El Ayuntamiento en pleno, de sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre del 24, acordó aprobar el expediente de modificación del contrato de la obra, instado por la Dirección Facultativa, autorizando la redacción de la modificación del proyecto para la tramitación de la aprobación técnica del mismo, delegando a la Alcaldía la tramitación y aprobación del expediente. Con fecha 13 de diciembre del 24, por representación de la UTE Vivienda Sostenibilidad Energética S.L. y Añil Servicios, adjudicataria del contrato, se presenta instancia en el Registro General del Ayuntamiento por el que solicita una ampliación del plazo de ejecución de la obra por motivos sobrevenidos que enumera y resume. El Pleno, en sesión celebrada con fecha 18 de diciembre del 24, acordó aprobar la ampliación del plazo del contrato de la obra de terminación del Centro Deportivo Municipal en Avenida de la Vega, siendo la nueva fecha de terminación el 20 de febrero de 2025. Con fecha 27 de enero de 2025 y número de registro 2025-759, por el director facultativo de la obra, don Juan Carlos Pascual López, se presenta propuesta técnica motivada a efecto de tramitar expediente de continuación provisional de la obra en los términos recogidos en el artículo 242 de la Ley 9/2017. Con fecha 14 de febrero de 2025 se emite informe de supervisión por el arquitecto de conformidad con los artículos referidos, con la información facilitada en la propuesta técnica, con el siguiente tono literal: de conformidad con los artículos referidos, con la información facilitada en la propuesta técnica, elaborada por la Dirección Facultativa, se ha constatado los precios de las nuevas unidades con referencia de mercado y son acordes con la oferta existente actualmente, y no se detectan valores anormales o desproporcionados. Por todo lo expuesto, emito este informe técnico con carácter favorable sobre la aprobación de los nuevos precios introducidos en la propuesta técnica. Con fecha 19 de febrero del 25, se aprueba por pleno la suspensión de las obras y la contratación provisional de las mismas. Con fecha 10 de julio del mismo año, se recibe en el Ayuntamiento, por registro de entrada número 2025-3524, la propuesta del proyecto modificado en los términos de la propuesta técnica presentada anteriormente. Dicho proyecto modificado se remitió al contratista otorgándole un trámite de audiencia por 3 días, el cual fue atendido mediante registro 2025-5248. Con fecha 7 de agosto del 25, se emite informe técnico por parte del arquitecto municipal, número 2025-28, concluyendo lo siguiente: el proyecto se considera incompleto por no estar recogidas todas las partes de forma completa, sino por referencia al proyecto original, ni estar señaladas y justificadas las modificaciones de acuerdo a las causas legalmente previstas en el artículo 205 de la Ley de Contratos. Además, el proyecto carece de los siguientes elementos esenciales de conformidad con el artículo 233 de la misma ley: una memoria justificativa, un programa de desarrollo de los trabajos y el preceptivo estudio de gestión de residuos. Por todo lo anterior, se emite informe de supervisión desfavorable del proyecto cuya aprobación se propone no reúne los requisitos exigidos por la Ley de Contratos y por el Reglamento de la Ley de Contratos, en cuanto a las observancias en su redacción de las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario. La revisión realizada se limita a la comprobación documental sin valorar las soluciones de diseño, técnicas, constructivas y económicas adoptadas, cuyo cumplimiento será de responsabilidad de quienes lo proyecten, lo que se informa a los efectos oportunos. Visto el informe de Secretaría número 2025-133 de 6 de agosto y el informe de intervención 2025-250 del mismo día, considerando lo dispuesto en el artículo 242.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y considerando la imposibilidad de aprobar la modificación del proyecto en el plazo de 6 meses desde el acuerdo de continuación provisional, por los motivos expuestos en el informe de supervisión, considerando que por importe inicial del contrato
El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento en aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. Visto cuando antecede, se propone adopte acuerdo en los siguientes términos. Primero, acordar la suspensión de la ejecución de las obras de conformidad con lo establecido en el artículo 108 y 142 de la Ley de Contratos, desde la adopción del presente acuerdo hasta la aprobación definitiva del proyecto modificado, dejando sin efecto la continuación provisional de las mismas. Segundo, proceder a realizar un estado de ejecución real de la obra por un tercero a efecto de determinar la realidad material ejecutada. Tercero, delegar en la Junta de Gobierno local todos los actos derivados de la ejecución del presente acuerdo. Y cuarto, notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Dirección Facultativa, al área de Infraestructura y Urbanismo y a la Intervención Municipal. Bien, gracias. Iniciamos el turno de intervenciones. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Hola, buenas tardes. Hoy tomamos la palabra para que quede constancia y lo hacemos no solo en el ejercicio de nuestra función de control como oposición, sino también como responsabilidad con todos los vecinos que llevan esperando 15 años unas instalaciones que nunca llegan gracias al Gobierno del PSOE, lo que nos ha llevado hoy a una situación crítica. La historia de esta piscina empieza en el 2007, cuando se adjudicó el contrato para construir el Centro Deportivo Municipal. 4 años después, en julio de 2011, las obras se pararon con apenas el 48,16% ejecutado por imposibilidad económica. Y así nos comimos pagar un préstamo con intereses y viendo unas estructuras a medio hacer como símbolo de la ineficacia. En 2022 parecía que se retomaba el proyecto. El Ayuntamiento contrató por casi 18.000 euros al mismo arquitecto que participó en el diseño original, pero el proyecto que entregó en 2022 llegó con deficiencias y con la necesidad de ser subsanado, posibles avisos al futuro. Y aquí ya empiezan las incongruencias. En 2022 y 2023 ya teníamos sede electrónica, pero no hay constancia de que estos documentos se registraran como exige la ley. ¿Cómo entraron entonces? ¿Por dónde y en qué plazo? En enero de 2023 se aprueba el proyecto defectuoso y lo anuncian en la web municipal como adaptado y actualizado a la normativa vigente. Vecinos, esto es falso. Ese proyecto no cumplía la normativa de accesibilidad ni las exigencias contra incendios que ya estaban en vigor en 2023, entre otras más. Podemos mostrar la imagen del anuncio aquí, donde dice que se aprueba la reanudación y terminación de la piscina municipal Guillena una vez que el proyecto original se ha adaptado y actualizado a la normativa actual. Para que todos los vecinos lo vean, se prometió un proyecto listo y adaptado, cuando en realidad no lo estaba. O bien este Gobierno no pretendía que las personas con movilidad reducida accedieran a las instalaciones, o bien aprobó conscientemente un proyecto que incumplía la ley y aún así lo presentó públicamente como si fuera impecable. Y además contaban con un informe desfavorable por afectar a las vías pecuarias, Cañada Real, Córdoba a Huelva, sin la autorización obligatoria de la Junta de Andalucía. Es decir, se estaba anunciando luz verde a un proyecto que, según el informe jurídico, no procede su aprobación en tanto no se obtenga la autorización y cuya adjudicación puede conllevar la nulidad al tratarse de un acto de contenido imposible. Y aquí hay algo que nos preocupa especialmente. El Ayuntamiento, pese a las advertencias técnicas, decidió continuar levantando el reparo. Esperamos sinceramente que esto no se deba a un desconocimiento de la normativa sobre vías pecuarias, porque eso significaría que estamos ante un Gobierno que no conoce la legislación básica para actuar en un municipio como el nuestro, que tiene trazados de este tipo dentro del casco urbano. Y si no es un desconocimiento, entonces estamos hablando de una decisión política, consciente de saltarse un trámite esencial, el del linde y la desafectación formal de la vía con autorización expresa de la Junta de Andalucía y sin la cual cualquier avance es jurídicamente inviable, como mi partido advirtió en esta sala en el Pleno de septiembre de 2023. En ambos casos, desconocimiento de decisión política, lo que queda claro es que tenemos un Gobierno deficiente para garantizar a la población que sus proyectos se hagan bien, de forma segura y conforme a la ley. El PSOE vendía públicamente un proyecto listo para terminar la piscina, cuando en realidad no estaba ni adaptado a la normativa y tenía un informe desfavorable que lo hacía inviable legalmente. Pero en vez de parar, el Gobierno del PSOE siguió adelante, firmó el acta de replanteo y adjudicó la obra. Entre enero de 2024 y julio de 2025 se emitieron 19 certificaciones de obra. Todas, sí, todas con reparo de intervención.
La interventora avisó de incoherencias entre los certificados y los abonados y de que no había informe de los servicios técnicos municipales que permitiesen llevar un control. Es decir, se pagó sin saber con certeza lo que se estaba pagando. Hablamos ya de descontrol, de desidias administrativas y negligencia. ¿Van a asumir ya la responsabilidad o van a volver a escudarse los trabajadores y técnicos como cada vez que se le pide responsabilidades? Porque hoy, hasta para una pequeña reforma de una vivienda, se hace un control de coste. Y aquí ni los hay, ni se le exigieron por parte de este Gobierno para firmar esas certificaciones. Y aquí quiero que todos los que están en esta sala y los que nos escuchan fuera lo entiendan sin tecnicismo, lo que ha pasado en algunas de estas certificaciones. Una certificación de obra es como una factura que se emite por parte de la empresa al ayuntamiento. La interventora la revisa y si ve algo raro dice, ojo, aquí no se puede pagar, esto puede ser ilegal. Ese reparo es una advertencia seria y un semáforo en rojo. Pues bien, aquí en Guillena, el concejal delegado de área o el propio alcalde han decidido cruzar ese semáforo en rojo. Han firmado y autorizado el pago de esas certificaciones a pesar de las advertencias. Han ignorado a la persona que por ley debe de vigilar que el dinero de todos se use bien. Eso no es un fallo administrativo menor, ni un descuido ni un malentendido. Es una decisión que podría suponer un fraude a la Administración, favoreciendo al contratista y perjudicando el bolsillo de todos los vecinos. Y la pregunta es directa, ¿eran conscientes de lo que estaban firmando? Porque si lo sabían y lo hicieron igual, no solo estamos hablando de una responsabilidad política, sino de algo que podría llegar a tener consecuencias más graves. De nuevo, ¿van a asumir la responsabilidad política o van a seguir adelante puenteando informes de intervención? ¿Por qué en lugar de frenar y corregir los errores se decidió seguir adelante, saltándose la fiscalización y acumulando posibles infracciones, cuando sabían que tarde o temprano íbamos a acabar en una suspensión como la de hoy, pero con más costes y más retrasos para los vecinos? Nosotros ya lo avisamos. ¿Por qué en febrero y marzo, con el primer reparo de este tipo encima de la mesa, lo lógico habría sido parar, sentarse con la dirección facultativa, la misma persona que lleva participando 15 años en este proyecto, y decirle, oye, necesitamos parar y que usted entregue el modificado con tiempo suficiente para revisarlo y disponer de tiempo para posibles subsanaciones? Y como buena gestión y responsable de la contratación del proyecto y de la obra, conseguir que se hiciese esa entrega del modificado con antelación suficiente. Así, en el proyecto habría llegado en condiciones, se habrían solventado los problemas y la obra podría haberse puesto en marcha de nuevo pronto, sin seguir tirando dinero y meses a la basura. Pero no, se esperó al límite del plazo, se estiró como un chicle, se presentó un modificado incompleto y con apenas, por así decirlo, 4 días para subsanarlo. Y ahora se querrá culpar al tiempo, cuando la verdad es que la mala gestión viene de mucho antes, quizás desde ese proyecto defectuoso que se presentó por paloma mensajera en este ayuntamiento, que se anunció como actual y adaptado y no era cierto, como venimos avisando todo este tiempo desde el Partido Popular. Si esto fuera una empresa privada y ustedes fueran los gestores, ya estarían despedidos, porque ningún buen gestor deja que un proyecto se hunda por no parar a tiempo y hacer las cosas bien. Lo que tenemos hoy delante no es un problema técnico aislado, es la consecuencia de años y de decisiones políticas que han ignorado la advertencia de los técnicos. Se ha preferido la inercia y la foto antes que la legalidad y el control. Y eso no solo compromete la viabilidad jurídica del proyecto, también pone en riesgo grave el dinero de todos los vecinos. Por eso, vuelvo a repetirlo alto y claro, el Partido Popular nunca ha votado en contra de la piscina cubierta, como quisieron manipular en sus redes sociales. Lo que no aceptamos en su día y no vamos a aceptar es que se construya saltándose la ley, ignorando a los funcionarios y comprometiendo el bolsillo de todos. Señores, desde el PSOE, vuelven a ser ustedes, vuelven a ser responsables de que esta sea la segunda vez que se paraliza la piscina cubierta por negligencias de su Gobierno. Han generado sobrecostes para todos los vecinos y han jugado durante más de 15 años con las expectativas y la paciencia de nuestro pueblo. Y no se equivoquen, el Pleno de hoy no decide la suspensión.
Esto es solo una limpieza de imagen. La obra ya iba a paralizarse solo en cuestión de días, por incumplir los plazos. Pero claro, mejor decir que la paramos por responsabilidad que reconocer que 3 informes demoledores de Secretaría, Intervención y Urbanismo os han obligado a ello. Informes que hablan de posibles nulidades de pleno derecho, de la necesidad de que un tercero que este partido espera y exige que sea totalmente ajeno al municipio y a la Diputación de Sevilla, la necesidad de que ahora se investigue si ha habido menoscabo de fondos públicos, e informes que advierten que de seguir omitiendo la fiscalización podría ser una infracción muy grave en materia económico-presupuestaria. ¿Y saben qué es lo más preocupante para el Partido Popular? Que después de todo esto seguramente sigan sin asumir su responsabilidad. Que llevemos 15 años sin terminar un proyecto tan necesario para Guillena, por la incapacidad del Partido Socialista, y que hoy seguramente no puedan decirnos cuándo volverá a ponerse en marcha la obra ni cuándo estará la piscina a servicio de los vecinos. Por eso, hoy exigimos responsabilidades políticas, porque la suspensión de la obra no es un acto de valentía ni de buena gestión, es una obligación legal, impuesta por informes técnicos demoledores y a la consecuencia directa de años de decisiones erróneas y mala gestión. Y los vecinos merecen saberlo. Pedimos que se depuren responsabilidades por la aprobación y ejecución de un contrato con informes desfavorables, con deficiencias técnicas graves y sin las autorizaciones que exige la ley. Pedimos que no se vuelva a poner en marcha la obra hasta que se garantice la legalidad, se corrijan todas las irregularidades y se informe con total transparencia a los vecinos sobre cuánto va a costar, cuándo estará lista y en qué condiciones. Porque deben de aprender que la ley no es un obstáculo, es una garantía. Respetarla no retrasa las obras, asegura que lo hagamos de manera sólida, legal y útil para nuestro pueblo. Y después de 15 años, lo mínimo que merecen nuestros vecinos es la verdad y el respeto. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida Podemos. Buenas tardes a todos y a todas ya. Hoy traemos a este pleno un asunto que acumula más de 17 años, que es la finalización de la piscina cubierta, que se ha convertido a estas alturas en un ejemplo de mala planificación y gestión que lleva a cabo este Gobierno. Los informes de los habilitados y técnicos son claros y contundentes, hacen un relato fehaciente de todo el proceso que se ha llevado a cabo desde 2007 hasta ahora. Y, lógicamente, a nosotros, a todos los que estamos aquí, nos toca hacer la valoración política. El proyecto se inició en 2007, se paralizó en 2011, con apenas un 48% ejecutado, parece ser. Y digo parece ser porque el informe de Secretaría dice textualmente, sin justificación que avale ese estado de ejecución, y además el proyecto modificado en 2022 aparece que lo ejecutado era un 49%. En 2022 se retoma, pero se inicia la contratación sin contar con las autorizaciones sectoriales necesarias. Y me refiero concretamente a una, que es por afección de la vía pecuaria. Esto vino a pleno. Para nosotras era cuanto menos raro que se tirara para adelante sin tener esa autorización por parte de la Junta, y el equipo de Gobierno confió en una palabra que se le dio, que se le dijo que estaría. Lo cierto, y aquí también me dirijo al Partido Popular, es que 2 años y medio después el papel sigue sin estar, y la responsabilidad de que no esté ese papel es del PP, que es quien malgestiona la Junta, y a todos los andaluces y andaluzas. Sabiendo esto, quiero abrir un paréntesis. 2 años y medio para que esté una autorización, un papelito, quizá podamos entender las barbaridades que están llevando a cabo con la sanidad, con la educación, con las políticas de vivienda, con deporte, y esto hay que señalarlo porque consideramos que es de traca. 2 años y medio para responder, para dar una respuesta a una institución como es un ayuntamiento. En 2023, volviendo a la obra, se adjudica dicha obra por casi 2 millones de euros. Apenas iniciada en 2024, en noviembre de 2024, se reconoce la necesidad de modificar el proyecto por causa sobrevenida. Ya dijimos en su momento también que no entendíamos cómo después de 10 años no se adecuaba o no se creía oportuno adecuar ese proyecto a la actualidad. Y llegamos a febrero de este año,
que este Pleno aprueba suspender la obra y continuarla de forma provisional mientras se redactaba el proyecto modificado 3. Con el compromiso de aprobarlo en 6 meses, porque claro, continuar una obra de forma provisional no puede ser eterno, lógicamente, y este plazo se cumpliría el día 19 de agosto. Pues bien, hace apenas un mes, el 10 de julio, el modificado se presenta y lejos de resolver los problemas se constata el desastre, porque el modificado 3 es un desastre, que es. Según el informe de supervisión municipal, el modificado pues está incompleto, no se justifica técnicamente las modificaciones que se hacen, carece de elementos esenciales como la memoria justificativa, programas de trabajo y de estudios de gestión de residuos. Y nos encontramos aquí. Bueno, las consecuencias. Pues las consecuencias son, como todos somos conscientes y traemos aquí, que la obra está bloqueada otra vez. Las certificaciones y pagos están pendientes de regularización y existe el riesgo de reclamaciones económicas o no. Todo esto no lo vamos a decir nosotros si va a pasar o no va a pasar, no vamos a jugar a vaticinar nada, porque eso lo tendrá que decir el tercero que se contrate, que dirá si lo hecho se ajusta a la realidad ejecutada, y eso se constatará en el informe que nos hagan llegar. Lo que está claro es que esta situación es el resultado de una cadena de decisiones mal fundamentadas. Adjudicar sin contar con los informes preceptivos, contratar a un director de obra que hasta ahora está demostrado que no está a la altura, aceptar propuestas técnicas provisionales sin garantías de que el modificado definitivo cumpliría con la ley, no ejercer un control real sobre la dirección facultativa para que entregara un documento completo y ajustado a lo pactado. Y bueno, nosotras consideramos, ya voy terminando, que este proyecto no puede ser un pozo sin fondo de tiempo y de dinero público, ya sea de fondos municipales o de subvenciones de otras administraciones. Hay que cuidar lo que es de todo. Los vecinos esperan una piscina cubierta y no un expediente interminable, que es lo que están teniendo. Y bueno, creemos que es hora de actuar con rigor. Muchas gracias. Bien, gracias, Partido Socialista. Bien, buenas tardes a todos los que estamos presentes en este pleno. Y traemos aquí hoy un expediente que, tal como lo estuvimos hablando en las comisiones informativas el pasado lunes, aquí lo que queda explicado es tanto en la propuesta de alcaldía como en los informes técnicos en los que se apoya que lo que tratamos hoy es de suspender la ejecución de la obra hasta que se redacte de manera correcta el proyecto reformado que aprobó este pleno, que se hiciera el 19 de febrero del 25 y que establece la continuidad provisional de las obras y estableció un plazo de 6 meses para este reformado. Por tanto, y ante la presentación del proyecto reformado el 10 de julio del 25, pero una vez estudiado por los servicios técnicos se concluye que es incorrecto, y estando próxima a la fecha del 19 de agosto del 25, que hace los 6 meses que aprobó el Pleno, esta encomienda de hacer el proyecto reformado. Para la aprobación de este reformado se hace necesario suspender la ejecución de la obra hasta que se solventen los errores que tiene el proyecto reformado. Igualmente, dadas las imprecisiones que tiene el reformado, vamos a contratar a un tercero para que revise realmente lo ejecutado y lo que falta por ejecutar para que ese proyecto reformado tenga todos los beneplácitos que requieran para que se termine de una vez por todas la piscina municipal, la piscina cubierta municipal. Indicar igualmente, en relación a un elemento que hace mucha incidencia respecto a la autorización de las vías pecuarias, indicar que cuando se inicia todo este proceso de reactivación de un proyecto que se había quedado parado como consecuencia de la situación económica que no solo este ayuntamiento, sino que atravesó España entera con la crisis económica que se vivió en los años 2011 hasta el año 2017 aproximadamente. En su momento, nosotros solicitamos tanto el 26 de enero del 23 como el 20 de julio del 23 los informes de afectación a las vías pecuarias y autorización para la ejecución del proyecto. A nosotros nos contestan el 14 de septiembre diciéndonos que
se comunica que se estará dispuesto a la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad, es decir, la lista, y la disposición adicional tercero del decreto 550/2022, que es el reglamento de la lista. ¿Qué dicen esas dos disposiciones? Que toda vía pecuaria que está en el suelo urbano automáticamente queda desafectada. Cierto es que esas disposiciones fueron impugnadas tuvo un proceso en el cual determinados partidos y grupos ecologistas fueron en contra de esas disposiciones y hubo una sentencia, la cual fue recurrida en el Tribunal Constitucional. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional no se publicó en el Boletín Oficial del Estado hasta el 22 de marzo del 24, con lo que cuando nosotros, el 31 de octubre del 23, firmamos el contrato o el 20 de diciembre del 23 se inició las obras, estaban vigentes esas disposiciones adicionales en las cuales se establece que cualquier vía pecuaria que está dentro del término urbano, de la delimitación de suelo urbano, están desafectadas implícitamente. Con posterioridad, o con anterioridad, mejor dicho, nosotros, como bien sabéis, nosotros estamos inmersos ahora mismo en un nuevo planeamiento de ordenación municipal, el PEGOM. Para iniciar el PEGOM, lo primero que se hizo fue el día 2 de febrero del 23, se solicitó informe sectorial a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, del que dependen vías pecuarias, pidiendo toda la información que tuvieran de las vías pecuarias de Guillena, entre otras cosas, a lo cual no contestan y nos remiten al estudio de la evaluación ambiental estratégica. Nosotros, el 30 de noviembre del 23, aprobamos el diagnóstico previo con el resultado de la consulta pública de nuestro futuro PEGOM. El 30 de mayo del 24 se aprueba el avance del PEGOM. El 25 de julio del 24 se admite a trámite la evaluación ambiental estratégica a la que nos remitió en su momento en la solicitud de informe sectorial del 2 de febrero hasta el 25 de julio, que nos admiten a trámite la evaluación ambiental estratégica, y el 30 de noviembre nos remiten el documento de alcance en el cual se incorpora el trazado alternativo de las vías pecuarias. Trazado alternativo que además fue aprobado en su momento por la Junta de Andalucía el 10 de febrero del 2017 e incorporado a la evaluación ambiental estratégica que ya tuvimos en su momento aprobada el 22 de marzo del 18. Por tanto, hay una cuestión, que es la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo en su artículo 28.2, en la que dice que en base a los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad no se pueden pedir documentaciones a una administración que ya poseen otras administraciones. Por tanto, toda la documentación relativa a la solicitud de las vías pecuarias, la condición que establecía la disposición adicional tercera de la lista, que indicaba que esa vía pecuaria se desafectaba por estar dentro del suelo urbano que tenemos nosotros, que está aprobado desde el 18 de noviembre del 2020, en el cual está incluida los terrenos de la piscina. Por tanto, cuando se inicia todo el expediente de la contratación de la piscina, las vías pecuarias, conforme a la legalidad existente en ese momento, estaban desafectadas. Por tanto, se podía continuar. Independientemente que después, en marzo del 24, 3 meses y pico después del inicio de las obras y 5 meses después de la firma del contrato, haya una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales esas disposiciones adicionales que tenía la lista aprobada por el Partido Popular, la Ley del Suelo, que regula el suelo en el ámbito de Andalucía. Por tanto, nos encontramos con una situación sobrevenida una vez que se han iniciado las obras, la cual, a su vez, se está buscándole el encaje dentro de la tramitación que se está haciendo del planeamiento con el trazado alternativo de las vías pecuarias. Porque al día de hoy hay no solo la piscina, cualquier vecino, y lo he dicho muchas veces, cualquier vecino que viva en la Avenida Andalucía está afectado por la vía pecuaria, con lo que cualquier obra que tenga que hacer en su vivienda
tiene que tener el informe de vías pecuarias, que normalmente tardan mucho o no llegan, con lo que el vecino, ya vamos a ponernos en el ámbito de un vecino particular que viva en la Avenida Andalucía, si quiere hacer obra, no puede hacer la obra en base a lo que ha expuesto, sobre todo la portavoz del PP, en ese discurso agorero que ha efectuado en su intervención, bueno, aparte de datos erróneos que ha dado, lógicamente, indicar que todo vecino tendría la imposibilidad de construir la vivienda en tanto en cuanto no se pronunciase la Junta de Andalucía. No sé si eso es lo que pretende, en este caso, la portavoz del Partido Popular, que no se ejecuten las obras porque la Junta de Andalucía no conteste o no tramite lo que se le ha solicitado por parte del Ayuntamiento. Cierto es que en ningún momento el Partido Popular votó en contra, pero bueno, sí se abstuvo y con la boca muy pequeña siempre dijo el tema de la piscina, siempre ha estado un poco poniéndose de perfil, independientemente que sus votos fuesen de abstención, pero sus intervenciones siempre han ido en el sentido contrario de que se pudiese continuar con la ejecución de una obra tan necesaria y tan pedida por todos los vecinos. Por tanto, si en lo que se basan principalmente es en que no podíamos iniciar la obra porque no teníamos la autorización de las vías pecuarias, vuelvo a insistir, cuando se inician las obras, que fue el 20 de diciembre del 23, estaba vigente la disposición adicional cuarta, la disposición adicional tercera, la disposición adicional cuarta de la lista y la disposición adicional tercera del reglamento de la lista, que establecía que cualquier vía pecuaria que estuviera dentro de la delimitación de suelo urbano, que está aprobado en Guillena desde el 18 de noviembre de 2020, estaba desafectada. Por tanto, la obra se inició sin ningún problema a ese respecto. Bien, muchas gracias. Si quiere hacer uso del segundo turno de intervenciones, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Un proyecto que lleva más de 15 años y sigue igual, sin piscina y con más dinero gastado. Su discurso no responde a lo que importa. ¿Cuándo va a ser terminada? Hablamos de una herencia de su propio partido, un proyecto que heredaron y que lo han mantenido igual o peor. Un proyecto adaptado, decían, decir que incumplían normativas cuando no tenían accesibilidad ni medidas contra incendios no es un error técnico, es vender humo. Hay un informe oficial que decían que no se podía aprobar. No había autorización y aún así lo aprobaron. Eso es saltarse un trámite esencial. Con reparos de intervención que no son opiniones, son advertencias formales. Ustedes las levantaron todas. Pagar sin control técnico no es gestión, es dejar el dinero de todos sin garantías. Hoy no han parado, repito, por voluntad política, sino porque el informe les ha dejado sin salida. Si fueran responsables, habrían frenado en febrero, pero siguieron hasta el límite. La realidad son 15 años y 2 parones. Más dinero gastado y la misma pregunta. ¿Cuándo? Que es lo único que quieren saber los vecinos. ¿Cuándo se va a poner en marcha esta piscina al servicio de los vecinos? Si no tienen fecha, asuman que han fracasado. Solicito y que conste literalmente en el acta la explicación del voto. Nuestro voto favorable lo hubieran obtenido si hubiesen parado por voluntad política, parando para subsanar errores y no hoy que la paralización es porque no existe otra salida de la acumulación de errores de una mala gestión, la cual no podemos premiar. Tampoco podemos votar en contra de suspender un procedimiento cuya legalidad exige detenerlo. Y por ello hacemos una advertencia jurídica y que conste en el acta como el resto, que aunque el alcalde invoque al ROF y al Real Decreto 128/2018 para denegar mi solicitud de la suspensión de la comisión informativa, eso no le exime de velar por la legalidad. Los informes ya alertan de irregularidades que pueden derivar en responsabilidades para quienes hoy aquí votamos y a los que respalden estos acuerdos. Queda advertido y casi conste en el acta. Por todo esto, a lo que nosotros nos lleva una abstención.
Bien, muchas gracias. No tiene que hacer tanta referencia que conste en el acta, pues aquí no hay nadie apuntando. Es un vídeo acta. Todo consta en el acta, diga lo que diga. O sea que no hay que hacer tanta referencia que conste en el acta, que conste en el acta. Todo consta en el acta. Desde hace muchísimo tiempo estamos a través del mecanismo de vídeo acta. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida Podemos. Sí, muy brevemente. Llegará el momento que se tengan que pedir responsabilidades o no, pero eso habrá que esperar al informe de ese tercero, que nosotros confiamos plenamente en que lo va a hacer genial y perfectamente. Y nos tendremos que fiar de lo que ese tercero exponga en ese informe. Como he dicho antes en mi intervención, no vamos a vaticinar nada de lo que pueda o no pueda pasar, tendremos que esperar. Pero sí que es verdad que es el momento de actuar con transparencia, con eficacia y con rigor para que esta instalación no sea un símbolo de mala gestión y se convierta en un servicio para la ciudadanía realmente. Nosotros vamos a votar a favor. No voy a decir que conste en acta, porque como ha dicho el señor alcalde, tenemos el vídeo acta, pero sí que es verdad, y ya lo comenté muy por encima en la comisión informativa, que el punto tercero, después de haber hablado con el secretario, sabemos que, bueno, que es por eficacia en los procedimientos, ¿vale? Pero a nosotros, el punto tercero, lo digo en voz alta si no recuerdo mal, era delegar, que el Pleno delegue todos los actos devenidos de la suspensión de la obra en la Junta de Gobierno local. A nosotros, entendemos que por eficacia se quiera así, pero a nosotros nos gustaría que siguiera viniendo a pleno, ¿vale? Únicamente porque participamos todos y todas, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Vale, bueno, me reitero en lo que he comentado, porque en este caso, bueno, a la portavoz del Partido Popular todo lo que se le ha indicado con los datos, con fechas, pues ella, como traía sus dos intervenciones preparadas, pues lógicamente no le afecta en nada. Ella sigue con su película. A mí me ha dado incluso hasta miedo cuando dice las decisiones políticas, las decisiones técnicas. Las decisiones políticas normalmente siempre van apoyadas por decisiones técnicas. Mal vamos si usted lo que considera es que políticamente puede hacer usted lo que le dé la gana sin apoyarse en un criterio técnico. Aquí estamos hoy tomando una decisión política basada en unos informes técnicos. Parece ser que usted, si fuera usted la que estuviera gobernando, tomaría las decisiones que le diera la gana sin tener en cuenta lo que tuviera que tener en cuenta. En cuanto a los trámites esenciales, le ha dado un ataque de risa con la poca gracia que me ha hecho a mí usted ese informe, esa intervención tan agorera, que se le denota la gana usted que tiene, que todo, usted es que es de los que cuanto más peor, mejor. Ese es el lema del Partido Popular. Y usted muy poquita gana tiene que la piscina de cubierta de Guillena esté funcionando. Pero bueno, en cuanto a lo que habla de ese trámite esencial de las vías pecuarias, vuelvo a insistirle. Cuando se inició la obra, le he dado las fechas hasta marzo, 22 de marzo, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales unas disposiciones hechas por su partido, las declaraba inconstitucionales. Hasta esa fecha eran vigentes. Por tanto, cuando se inició la obra el 20 de diciembre del 23, que fue firmado el contrato el 31 de octubre del 23, cumplía los condicionantes establecidos en la ley que regula el suelo en Andalucía. Ahora usted dirá lo que quiera decir, toda la sarta de mentiras que usted ha dicho, pero cuando se inició la obra, las disposiciones adicional cuarta, la disposición adicional cuarta de la lista y la disposición adicional tercera del reglamento estaban vigentes. Por tanto, el suelo de la vía pecuaria que pisa una parte de la piscina estaba desafectado, porque la ley de su partido, la ley que rige en Andalucía, él lo decía así. Por tanto, se inició con la tramitación como se tenía que tramitar. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esas dos disposiciones adicionales, pues
lógicamente hay que arreglarlo. ¿Con qué se arregla? Con el pegón. Con el pegón que lleva la tramitación de las vías pecuarias. Por tanto, con su criterio, en base a eso, tanto que pide cuándo se va a iniciar la piscina, según su criterio, en el año 2024, a partir del 22 de marzo, hubiéramos parado la piscina, sine qua non, hasta que se aprobara el pegón. Porque, vuelvo a insistirle, el 2 de febrero del 23 se le pidió un informe sectorial de las vías pecuarias a su partido y al día de hoy todavía lo estoy esperando. Por tanto, ¿cuánto podría tardar? Según usted, aquí no nos bañaríamos jamás en la piscina, basándose en su criterio y en que tengamos que tener los datos que nos tiene que aportar su partido político. En cuanto a lo que establece la portavoz de Izquierda Unida Podemos en relación a la delegación en la Junta de Gobierno, bien lo ha explicado, que por un tema de eficacia, rapidez, las Juntas de Gobierno son todas las semanas, los plenos hay que convocarlos, no son todos los meses, habría que convocarlos de manera extraordinaria. El hecho de hacerlo así, como bien ha dicho, es por una manera ágil y porque toda la información de las Juntas de Gobierno se traslada semanalmente a vosotros. Por tanto, la información la seguiréis teniendo. Bien, muchas gracias. Antes, aunque se ha manifestado en parte por algunos grupos, creo que obra conceptualizar un poco lo que estamos hoy trayendo aquí a aprobación, porque se ha intentado de manera, pues está claro que dirigida y torticera, en este caso, pues dirigir el conceptual batiburrillo de todo, ¿no? Hace casi 6 meses este pleno ya suspendió la obra de la piscina y aprobó una precisamente en esa intención que se nos presupone a todos, vemos que no a todos por igual, de tener cuanto antes una instalación demandada, pues suspendimos las obras con una continuidad provisional que se agotaba el 19 de agosto, se agotaba de diferentes maneras. Si no hubiera presentado un proyecto reformado, decaía toda la obra, todo el contrato, o si, como ha sido el caso, pues el proyecto presentado no reúne los requisitos a instancias técnicas. Ninguno de los que estamos aquí sentados nos ponemos a supervisar un proyecto, aunque desde la bancada del Partido Popular le da coraje que hablemos de que tiran a los técnicos, pero aquí salvaguardan unos informes de la intervención, la Secretaría, y han obviado en todo ese procedimiento que lo tienen expresamente, que yo hasta tengo mis dudas de que para este punto tuviera que venir tan detallado en todos los informes, todo el expediente completo, punto por punto, desde que se inició, y no nos ha importado en prenda que así aparezca con total transparencia. Pero ella obvia los informes que existen en cada certificación, tanto de la dirección técnica, de los técnicos municipales. Para ella eso no valen porque no le viene al juego de lo que pretende crear ese mare magnum de que aquí estamos jugando con el dinero público. Dice, un proyecto que se incrementa en coste, claro. ¿Y dónde está lo que se incrementa en coste? Allí está echado la piscina. Si quiere, la invito a que haga una visita, si nos lo permite la dirección técnica durante la suspensión, a que haga una visita de cómo se encuentra el proyecto, casi al 90% de ejecución de la obra. Por tanto, no está como estaba cuando se paralizó en el 2011, y el dinero que se ha gastado y se ha certificado está echado en la obra. No le quepa a usted la menor duda. Usted dirá, pondrá en duda, como todo, cuando todos vemos lo que hace el Partido Popular con el dinero, y al final vamos a embarrarlo todo, que es lo que le interesa ahora a quien está en la oposición. Por tanto, si lo tiene bien, cuando quiera y pase la fiesta, si durante la suspensión se puede verlo, igual que lo hemos visto nosotros junto con los técnicos y demás, ¿no? Por tanto, más dinero gastado, claro que más dinero gastado. Si le quiero hacer referencia, cuando uno se pone tan legalista tiene que cumplirlo todo a rajatabla. Quiero hacer constar, igual que usted lo ha hecho, no en el acta, que va a constar de manera, sino a usted, que cumpla el artículo 176.6 de las comisiones informativas del reglamento orgánico. Cúmplalo, que dice que las comisiones informativas no son públicas. Y cuando una comisión de este órgano no es pública, usted no tiene potestad, y también lo dejaremos que conste para lo que haya que intervenir, usted no tiene potestad de sacar a la luz informes que no obran en ningún acuerdo, sino que forman parte de una comisión que ni tan siquiera ese dictamen y ese debate de la comisión es público. Y usted, pues en su historia y su política de redes sociales y de enmierdarlo, hay que decirlo con esa palabra tan fea todo, pues es lo que lleva haciendo. Se lo recuerdo, nos ha importado siempre muy poco, pero téngalo en cuenta, usted que está legalista, 176.6 de nuestro reglamento, con todo lo que conlleva además la ley.
y además la tónica de no dejar hablar. Yo creo que la interrumpió muy poquito. Así que téngalo en cuenta y en este sentido lo que estamos haciendo hoy es suspendiendo la obra para que en el plazo que se había dado no se ha llevado a cabo lo que se había propuesto en el mes de febrero, para que se rectifique el proyecto, se verifique los certificados en base a lo que se había detectado por los técnicos, porque usted cree que los que estamos aquí es que nos ponemos a revisar las certificaciones cuando hay un director de obra, un técnico municipal que lo supervisa y en los que confiamos plenamente, y cuando se falla, pues ahora verificaremos dónde está el fallo y no le quepa duda que pediremos responsabilidad donde haya que pedirla. Lo que pasa es que usted siempre las orienta, se salta, muy lista políticamente, a los técnicos y a los trabajadores, y todas las quiere para los políticos, porque usted si alguna vez tuviera una responsabilidad en alguna administración, pues va a coger usted el casco, va a coger usted las botas, algo que por ahora no se le ve muy de lejos. Pero bueno, en ese sentido, téngalo en cuenta. Cuando se es tan legalista, también hay que mirarse para adentro y cumplir la legalidad, y usted ha fallado. Usted ha incumplido el artículo 176.6, haciendo público en redes sociales informes que obran parte de un expediente que ni tan siquiera se ha debatido en una comisión que no es pública. Así que imagínese. El sentido del voto del Partido Popular manifiesta la abstención, Izquierda Unida y Podemos a favor. Bien, pues casi conste, se aprueba con 8 votos a favor del Partido Socialista más los 4 de Izquierda Unida y Podemos, son 12 votos a favor y, en este caso, 2 abstenciones a la hora de votar. Y no habiendo más puntos, siendo extraordinaria la sesión, pues se levanta la misma y pidiendo disculpas de nuevo por un 14 de agosto, algo no habitual, habiendo que haber convocado esta sesión. Muchas gracias.